Hola, bienvenidos todos nuevamente aquí a La Voz de las Escrituras. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad nuevamente de compartir aquí estos momentos, de hablar de la palabra de Dios, pues siempre es tan interesante y sobre todo con personajes como el que vamos a compartir ahora nosotros, que es el apóstol Pedro. Nosotros sabemos, ¿no? En la Biblia hay personajes muy interesantes. Está Pablo, por ejemplo, está Timoteo, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero en esta ocasión vamos a hablar del apóstol Pedro y de una situación que él habría de enfrentar, que a mi parecer es muy interesante, pues sí que creo que la debemos tomar en cuenta en esta oportunidad. Para esto, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 7. El título en mi Biblia dice: Jesús se aparece a los discípulos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Nuestro Señor Jesucristo, esto para darle trasfondo, para entendernos el contexto es necesario, diríamos que nuestro Señor Jesucristo habría sido crucificado hace muy poco, hace unos pocos días, y claro, por supuesto, los apóstoles pues están destruidos, están deprimidos, están entristecidos. No dice la palabra de Dios, pero yo creo, a mí me gusta imaginar las conversaciones de los apóstoles. ¿Qué decían? ¿Qué decía cada uno? Uno habrá dicho: qué lástima, no le ayudé al Señor, debí ponerme ahí con Él. ¿Cuántos arrepentidos habrán dicho: cómo no hice nada, debí hacer algo? ¿No es cierto? Y deprimidos ellos, están ahora en la orilla del mar. Aquí dice en el capítulo 21, decíamos, ¿no? En el libro de Juan, el versículo 1 dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Sabemos bien acerca del mar de Galilea, ¿no es cierto? Cuando nosotros dibujamos la Tierra Santa, nosotros vemos que hay dos mares: el mar Muerto en la parte de abajo conectado por el río, y en la parte de arriba el más pequeño es el mar de Galilea. Ahí en este mar, dice nuestro Señor Jesucristo, se aparece a los discípulos. Estoy leyendo en la versión nueva, traducción viviente, NTV, ¿no es cierto? Dice el final de este versículo 1, dice: este es el relato de lo que sucedió. Versículo 2 dice: varios de sus discípulos se encontraban allí. ¿Cuáles eran estos discípulos? Dice: estaba Simón Pedro, estaba Tomás, al que apodaban el gemelo, también estaba Natanael, de Caná de Galilea, y también estaban los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Ahora el versículo 3 dice: y Simón Pedro, entristecido seguramente con los otros apóstoles, Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Yo creo que aquí vale la pena reflexionar acerca de estas palabras de Pedro, ¿no? Porque hace poco nuestro Señor se encontraba con Pedro y le decía: Pedro, desde hoy en adelante tú serás pescador de hombres. Pedro dejaba las redes, dejaba el mar, y con nuestro Señor Jesucristo, esos 3 años pues que con nuestro Señor Él había caminado, andaban dando de comer a las personas, 5,000 recibían comida, y sanando a los leprosos, los ciegos veían, los cojos caminaban. Y Pedro pues en esta labor espiritual en la que había sido hundido, en la que había sido atraído por nuestro Señor, él había dejado sus labores de mar y ahora se encontraba en este trabajo espiritual con nuestro Señor. Pescador de hombres era. Y de pronto nuestro Señor había sido crucificado poco antes, y Pedro aquí está en la orilla del mar y dice: me voy a pescar. Es un retroceso en la vida espiritual de Pedro y de los otros también, de los otros apóstoles, que miren lo que ellos dicen: nosotros también vamos, le dijeron los demás. Qué interesante, ¿no? Como el ánimo que nuestro Señor Jesús da, el propósito que Jesús da, se hace contagioso, y ellos se vuelven los apóstoles, ellos se vuelven ministros de la palabra de Dios y trabajan con poder.
Pero de pronto aquí hay uno que se desanima y dice: Pedro, me voy a pescar. Y los demás van con él. El ánimo y el desánimo pueden ser muy contagiosos. Hay que tener cuidado de la gente que nos rodea, porque probablemente influirán mucho en nuestras metas, en nuestros propósitos, en nuestra misma vida espiritual. Dice el versículo: así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Esto hasta parece lógico, ¿no? Porque claro, Pedro y los apóstoles, 3 años pescando hombres, discipulando, sanando, recogiendo las cestas de todo lo que sobraba, hablando con la gente, y de pronto de vuelta a la pesca. Estaban oxidados, habían perdido la práctica, no pescaron nada. Y el versículo 4, al amanecer Jesús se aparece por la playa, pero los discípulos, dice el versículo, no podían ver quién era. El versículo 5, y les preguntó, se entiende que nuestro Señor Jesucristo les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Y ellos contestaron: no, nada. Entonces en el versículo 6, Él dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y tendrán pesca. Y ellos lo hicieron así, y luego no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que tenían. Y ahora tenemos el versículo 7, que es el que yo quiero que tomemos en cuenta en esta oportunidad y que me gustaría que sea el centro de lo que nosotros analizaremos hoy. Dice el versículo 7 así: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, este discípulo a quien Jesús amaba es Juan, ¿no? El apóstol Juan le dice a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó esto, oyó que era el Señor, se puso la túnica, dice ahí entre paréntesis, porque se la había quitado para trabajar. Ellos acostumbraban a sacarse su túnica y dejarse el dorso desnudo para trabajar con mayor facilidad con los peces, ¿no? Él escucha que es Jesús, toma la túnica, se vuelve a cubrir, dice, y se tiró al agua. Miren el final de este versículo 7. Y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Aparentemente tenía prisa. Se botó de la barca. No pudo esperar a que la barca se acerque a la orilla, pues dice ahí, se tiró al agua y se acercó a la orilla él solo. Ahora, aquí está la cosa. Yo decía, este es el versículo el que a mí me gustaría considerar con ustedes. ¿Por qué Pedro corre hacia la orilla? Es decir, ¿por qué Pedro corre hacia Jesús? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Lo normal habría sido que Pedro, escuchando que es el Señor, habría corrido hacia el lado opuesto, o tal vez hasta se habría escondido detrás de los apóstoles para ser el último en bajar de la barca. ¿Por qué digo esto? Por lo que pasó hace unos poquitos días. Pedro tuvo una experiencia con el Señor y que está registrada en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Vamos a revisarla. El libro de Lucas, capítulo 22, en el versículo 31, hay una conversación entre el Señor y los apóstoles. Y más que nada, entre Jesús y el mismo Pedro. En el versículo 31, Lucas 22, dice así: Simón, Simón, está hablando Jesús. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, dice el versículo 32. Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Es decir, nuestro Señor anuncia ya la caída de Pedro
y su regreso, le pide que regrese y que cuando regrese fortalezca a los hermanos. Nuestro Señor ya sabía lo que había de suceder, pero miren lo que contesta Pedro aquí. El versículo 33, Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión. Es decir, le está diciendo: estás equivocado, yo no voy a fallar. El versículo anterior tiene un error, Señor. Yo no voy a fallar. Voy a estar firme aquí, yo no voy a irme para volver, voy a estar firme. Le dice el versículo 33, Señor, yo estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún hasta a morir contigo. Estoy dispuesto. Y el versículo 34, Jesús le responde: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Me gusta esta versión, la manera en que lo dice. Mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro en este momento seguramente pensaba: no, Señor, eso no va a suceder. Y yo estoy listo para todo, estoy dispuesto para todo. Pero de pronto nosotros vemos en el versículo 56 de este mismo capítulo, ahí está Pedro. Parece que hacía frío y miren lo que sucede en el versículo 56. Dice: una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. En el versículo 57 dice: mujer, ni siquiera lo conozco. Versículo 58. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. Y Pedro le dice: no, hombre, no lo soy. Versículo 59. Alrededor de 1 hora más tarde, ¿qué habrá estado sucediendo? ¿Qué estaban haciendo con Cristo? 1 hora había sucedido y Pedro está viendo todo esto y seguramente está aterrorizado viendo el maltrato y todo lo que estaba sucediendo con el maestro. Y entonces dice: alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Lo reconocieron que era Galileo, seguramente por su forma de hablar. Los galileos tenían un acento, a diferencia de algunos otros sectores del pueblo de Israel. Y en el versículo 60, Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Yo voy a la cárcel contigo y si es necesario morir, yo voy a morir contigo. Ahora, yo creo que Pedro, cuando dijo esto, lo decía de corazón. Yo creo que cuando Pedro dijo esto, no estaba exagerando, no estaba mintiendo. A mí me parece que Pedro en ese momento decía con todo su corazón y con toda su alma, sus palabras, sus sentimientos eran genuinos. Yo creo que era como aquellas ocasiones en que nosotros nos levantamos en la mañana y decimos: esta es una mañana importante para mí, este es el día que el Señor creó y lo voy a vivir para su honra, lo voy a vivir para su gloria. Será un día en el que el Señor será glorificado a través de mi vida. Lo quiero vivir en su nombre. ¿Les ha pasado eso? ¿Han hecho esto en la mañana y han orado? ¿Han dicho: Señor, en este día yo quiero ser un siervo tuyo, quiero ser utilizado por ti? Y cuando de pronto a mediodía estamos avergonzados, entristecidos, vencidos, y a la noche cuando llegamos a casa no nos queda otra cosa que hacer que ir a nuestra habitación, caer de rodillas al pie de nuestras camas y confesar nuestras maldades y pedir al Señor perdón y pedir por una oportunidad más. Por esto yo digo que claro, el apóstol Pedro habrá sido genuino. Habrá dicho de su corazón:
pero de pronto no cumplió, como todos nosotros hemos hecho alguna vez en la vida. El apóstol Pablo, bien claro de esta situación, de lo que se trata nuestra naturaleza, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, desde los versículos 15 al 20, si queremos resumirlo en poquísimas palabras, el apóstol Pablo decía: no hago lo que quiero, pero sí hago lo que no quiero hacer. También en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 41, los escritores en verdad se ponen de acuerdo para decir esto mismo, cuando dicen: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu en verdad sí está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Y qué tenemos que decir muchas veces? Que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es más fuerte. Y esto fue lo que le pasó al pobre apóstol Pedro. Y esto nos demuestra una cosa, que el perdón de nuestro Señor Jesucristo no depende de nosotros. El perdón de nuestro Señor Jesucristo no dependía de lo que Pedro iba a hacer. El perdón de nuestro Señor Jesucristo no depende de nosotros, de lo que nosotros vamos a hacer, porque ahí dice: el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Tendremos que decir nosotros entonces que el perdón de Dios no depende de nosotros, sino que este perdón y esta misericordia depende de nuestro Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 61 de este libro de Lucas, capítulo 22, el relato continúa diciendo: y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Pedro acababa de decir por tercera vez que no conoce a Jesús, y de pronto el gallo canta. Y en ese momento se volvió Jesús, el Señor, y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡Qué tremendo! Para Pedro se habrá encogido su corazón. Esto habrá sido como un balde de agua fría sobre su cuerpo. Y Pedro escucha al gallo cantar, se da cuenta que ha negado 3 veces al Señor, tal como el Señor se lo dijo, y entonces él regresa a ver al Señor. Y se da cuenta que el Señor en ese mismo momento lo regresa a ver a él. ¿Qué pasó con esto? Y se han dado cuenta ustedes de que muchas veces nosotros podemos conversar con la mirada, con las personas que son cercanas a nosotros. Nuestro Señor era cercano para Pedro. Pedro había compartido con nuestro Señor 3 años. Entonces ellos se conocían, ellos se entendían. Y esas miradas es como nosotros en familia, ¿no? Nosotros en familia, a veces con nuestros seres queridos, nuestros cercanos, a veces no necesitamos decir nada, solo regresamos a ver y podemos hacer una broma sin decir una palabra. A veces regresamos a ver y podemos dar una orden sin decir una palabra. A veces regresamos a ver y podemos hacer un reclamo sin haber dicho una sola palabra. A veces solamente miramos a una persona y podemos pedir algo. Ahora, ¿qué pasó con esta mirada? Se puede conversar con la mirada. Y yo sí sé lo que no pasó, lo que Cristo no dijo con su mirada. Y yo creo que vale la pena mencionarlo para destacar el contraste. Yo creo que esta mirada de Jesús a Pedro no tenía un reclamo, no era una mirada que reclamaba. Por seguro, no era una mirada que le decía: Pedro, me prometiste ir a la cárcel hasta morir conmigo y ahí estás. No era esta la mirada. Tampoco era una mirada que acusaba. No era una mirada que le decía: ¿ves, Pedro?
no sirves para nada. Ahí estás. No es cierto, no era una mirada de estas, tampoco una mirada que le quitaba la esperanza a Pedro, seguramente no era una mirada que decía, tenía que ser Pedro, otra vez Pedro, ¿qué haré con Pedro? No era esta la mirada. Digo esto porque el contraste es maravilloso cuando nos decimos nosotros cuál era la mirada, cómo sí era la mirada de Cristo cuando regresó a ver a Pedro en ese momento. Tiene que haber sido una mirada que decía, Pedro, no te preocupes, todo está bien. Tranquilo, Pedro. Seguramente con esa mirada le dijo, Pedro, ¿sabes qué? En mi corazón nada ha cambiado. En mi corazón solo hay amor para ti. Con esta mirada le habrá dicho, Pedro, nuestra comunión no depende de lo que tú hagas. En verdad, no depende de ti. Esta comunión entre tú y yo depende de mí. Y en ese momento seguramente los ojos espirituales de Pedro se habrán abierto y Pedro habrá entendido en su corazón aquello que muchos escritores han manifestado, más que nada el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 4 al 5, y me gusta mucho la Nueva Versión Internacional para estos versículos en donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia, y miren esta conclusión, este final de este versículo, cuando dice, por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo que no se merece. Esto es lo que está recibiendo Pedro aquí, una gracia, un perdón, un amor, un gesto que no se merece. Claro que sí. En el corazón de Jesús, nosotros seguimos siendo los mismos, seguimos siendo dignos de su sacrificio. A pesar de lo que hemos vivido, nuestro Señor está dispuesto a morir por todo aquello, lleno de amor, pues la palabra de Dios dice que con sumo gozo se entregó en la cruz, esto para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de todo mal. Ese es nuestro Señor Jesucristo y esa es la mirada de Jesús hacia Pedro que lo lleva a esto que nosotros vemos ahora. En el versículo 27 del capítulo 21 de Juan, que es este versículo que yo decía que se destaca, decía, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. No le dice a Jacobo, no le dice a Santiago, no les dice a los otros apóstoles, sino que le dice a Pedro, este Pedro, cuyas conversaciones habrán sido tan sensibles, tan adoloridas, le dice, Pedro, es el Señor. Y ahí sí entiendo por qué Pedro no corre para el otro lado, por qué Pedro no se avergüenza y se esconde detrás de los apóstoles. Ahí sí entiendo por qué Pedro en ese momento, dice, cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Lamentablemente aquí no hay unos versículos que nos dicen qué pasó cuando Pedro llegó a la orilla. No quiero parecer hereje, no quiero inventar versículos, pero sí me gusta imaginar un poco de lo que habría sido el momento que no consta en las Escrituras, solo para darle un poco más de significado a la situación. Y yo digo, Pedro llega a la orilla.
llega corriendo a la orilla y ve a Jesús, lo reconoce ya en la playa. ¿Qué hizo? Lo que yo hubiera hecho tal vez habría sido de ir a acercarme a Jesús y caer de rodillas y decirle: Señor Jesús, ahí en ese día, cuando te negué, pequé contra ti y contra Dios, perdona. Y probablemente Jesús habrá dicho: ya te perdoné, no te preocupes, ya te perdoné en la cruz. En esa cruz quedaron perdonadas todas tus faltas. Y lo maravilloso que nosotros vemos aquí es que no solo le perdonó, sino que además retoma con Pedro una relación en la cual llena su vida de propósitos nuevos y maravillosos. Pedro era pescador de hombres y el Señor retoma este propósito cuando le dice 3 veces, para contrarrestar las 3 veces que Pedro lo negó, le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor. Y el Señor le dijo 3 veces: apacienta a mis ovejas. No solo que lo perdona, sino que además le da un nuevo propósito, y un propósito aún mayor que el anterior. En el anterior, Pedro era el que recogía de las sobras, de las canastas. Pedro era el que iba de compras para traer la comida junto con Judas. Pedro era parte de un pelotón, y de pronto aquí que a la vista de todos era el peor de los apóstoles, que estuvo a metros de Jesús y no tuvo el coraje de acercarse, de defenderlo, de tomar su lugar de siervo, de apóstol. De pronto recibe semejante privilegio cuando le dice: apacienta mis ovejas. Posición aún mayor tiene ahora Pedro, a pesar de sí mismo. Y entonces nosotros decimos, ahora sí, con completa certeza, lleno nuestro corazón de alegría, que podemos concluir 3 cosas aquí. El perdón de Dios y el perdón de Cristo no depende de nosotros. Este perdón depende de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto como segunda cosa. Y la tercera cosa, que Jesús siempre vuelve a nuestra orilla. Jesús siempre vuelve a nuestra vida, no importa lo que hayamos hecho. Jesús siempre vuelve a nuestra vida a pesar de nosotros mismos, y nunca vuelve para acusarnos, para apuntarnos con el dedo, sino más bien para perdonarnos, para limpiar, para aliviar nuestros corazones y para poner propósitos en nuestras vidas. Es por esto que se dice que no hay un solo ser humano que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, o que se ha reencontrado con Cristo nuevamente como su Salvador, y que no tenga un propósito en esta vida que sea el de servir al Señor y el de ser de bendición para otros. Ahí está el apóstol Pedro. El Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Que este sea un desafío para nosotros. Miremos, escuchemos con nuestros corazones: Cristo está cerca de nosotros, está mirándonos, caminemos hacia Él, caigamos delante de Él, escuchemos sus palabras de perdón, veamos esa mirada de amor, de esperanza, de triunfo, de alegría, veamos su mirada que nos dice: no te preocupes, mi relación contigo no depende de ti, de lo que tú hagas, depende de lo que yo hago por ti, de lo que ya hice en la cruz. Y de pronto pues recibimos nosotros también un propósito en esta vida, que es el de agradar al Señor, el de servir a los demás, y además de ser útiles para la honra y la gloria de nuestro Señor, que es una razón maravillosa para vivir esta vida y esperar aquella que será la vida eterna en su presencia.
yo quiero agradecerles mucho por haber compartido conmigo este tiempo aquí en La Voz de las Escrituras, pues si los invito para una próxima oportunidad. Y quisiera decirles algo, si ustedes quisieran mencionar algo, si ustedes quisieran preguntar algo o si quisieran proponer algún tema que quisieran que yo lo comparta, pues háganmelo saber, estaré feliz de contestarles y de responder a sus preguntas y a sus inquietudes. Que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.